Namaskar, muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por compartir los ciclos. El día de hoy tenemos una jornada, digamos, algo distinta a lo que hemos venido trabajando. En primer lugar, porque vamos a como instaurar más el concepto de charla o diálogo. O sea, no es tanto lo que es el concepto de entrevista, que en realidad yo también siempre traté de no encasillarme en ella, sino quedar siempre más en el concepto de la charla que se vaya generando a medida que vamos compartiendo con el invitado. Pero hoy concretamente vamos a tener un diálogo. El diálogo nace de una invitación muy especial a un queridísimo amigo, miembro y síndico de la Fundación Krishnamurti Latinoamérica, Daniel Herschel, y lo que vamos a trabajar hoy con el concepto, la premisa es, vamos a tener una primera etapa en la cual vamos a tener un diálogo con Daniel, y después vamos a tener como una sobremesa, vamos a tener un diálogo entre todos, ¿verdad? Así que, bueno, yo lo que sí le voy a pedir, por favor, a todos, si pueden apagar las camaritas, y así entonces damos inicio a nuestro trabajo del día, denominado Meditación, una tierra sin caminos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien acá, un hermoso sábado. Así que bueno, para compartir este encuentro, ¿no? con los amigos que ahí están. Quería hacer una aclaración que quizás es importante. Eh, la palabra diálogos habitualmente se entiende por diálogo dos personas, pero el significado, inclusive ahí lo señala David Bohm, quien fue, digamos, una de las personas que mantuvo muchos diálogos con Krishnamurti, eh, aclara que diálogo significa día, significa a través, y logo significa palabra. O sea, que no es dos personas, sino que se entabla una comunicación a través de las palabras, teniendo en cuenta que además las palabras o la palabra no es la cosa, como se suele decir. Así que bueno, dicho esto, vamos a mantener un diálogo en esa dirección, Con todo con ese gusto. enfoque. Y la importancia siempre, según siempre escuchamos a Krishnamurti, de la escucha, ¿verdad? O sea, para este diálogo, ¿verdad? Este diálogo no solamente es algo verbalizado, one way, en una sola dirección, ¿no? Sino también entiendo que participa la escucha, ¿cierto? Sí, eh, también pienso que es interesante ahondar qué significa escuchar, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa, podemos oír pero no escuchar. Y generalmente no escuchamos cuando interfiere la acción del pensamiento en la verbalización, ¿no? Porque hay, de alguna manera, uno está diciendo sí, es correcto, sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, y generalmente todo ese ruido que hace el pensamiento impide la escucha. Por eso que el escuchar es un arte, dicen, es un arte. Y a través del escuchar también se da la posibilidad de aprender. O sea, no solamente escuchar lo que sucede en el campo externo, sino escuchar nuestras propias reacciones, ¿no? Eso genera así como un estado de desidentificación, naturalmente. Entonces, la escucha es total. Es interesante, ¿no? Cuando entramos en estos temas. Eh, Bueno, voy a hacer todo lo posible por ser un buen escucha, ya digo, bueno, porque esto es todo en educación, no nos han enseñado a escuchar, ¿no? Pero bueno, sin ir mucho a ese punto que tenemos, disculpa, querías compartir algo, sí. no, no, es cierto lo que decís, ¿no? Nosotros no hemos sido educados en el arte del escuchar, como en el arte del vivir, el arte del ver, ¿no? Son artes realmente,
Mira, que nos permiten, digamos, en este sentido, nos abren una puerta inmensa al poder educarnos nosotros mismos a través de estas capacidades que tenemos, que las tenemos todos, ¿no? O sea, estas capacidades están ahí, pero no han sido descubiertas o no le hemos prestado atención, y o no están más nos allá, enseñaron. y Claro, están más sí, allá del sí, nivel intelectual también, ¿no? Eso también es importante. absolutamente. Es Bueno, una capacidad como podría ser las capacidades que tienen el cuerpo, naturales, ¿no? O sea, el cuerpo tiene la capacidad de respirar, tiene la capacidad del corazón de bombear sangre, a pesar, nosotros no intervenimos en eso de manera, eso opera no de manera consciente, pero esa capacidad está en funcionamiento. Y también tenemos estas otras capacidades que no les hemos prestado atención, ¿no? Por eso que es como si la humanidad, cada uno de nosotros, hubiese quedado en un estado de estancamiento, del cual no somos conscientes. O sea, estamos muy limitados, porque no hemos tenido esta posibilidad de aprender de nosotros en este sentido. bueno, hay mucho y después vamos a seguir porque también te quería hacer una pregunta, si después me la recordás más adelante, porque todo esto lleva para mucho y no quería dejar de arrancar hablando de la meditación. La pregunta es cómo podemos hacer nosotros para justamente eso, ¿no? Para aprender a escuchar, ¿no? O sea, nosotros no fuimos enseñados, o sea, si hay una cosa que yo estoy sacando como conclusión de todas las charlas que he tenido de espiritualidad a través de distintos grupos, personas, etcétera, es que todos tenemos que volver a la escuela, acá, porque todo lo que hemos aprendido, nada, en realidad, muy poco nos ha servido y todo tenemos que arrancar de cero. La cuestión es que, claro, no podemos ir con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera, a la escuela nuevamente, ¿no? La cuestión es cómo hacemos ya, cuando ya tenemos una etapa más madura, como para aprender a escuchar, ¿no? Quizás, digamos, darnos cuenta que la escuela somos nosotros, es cada uno. La escuela no es, digamos, una estructura física solamente, ¿no? O tenemos la idea de que la escuela es algo externo a nosotros. Ver que cada uno de nosotros en sí mismo somos una escuela. Y dentro de esa escuela se genera la posibilidad de aprender. O sea, nosotros tenemos todas las capacidades como para aprender de nosotros mismos y por ende educarnos a nosotros mismos. Es como si dentro nuestro estuviera el alumno que pregunta y el maestro que de alguna manera está ahí aprendiendo con el alumno. Ese alumno y ese profesor es algo interno, Claro, ¿no? Pero claro. nosotros generalmente, como bien vos decís, no hemos sido educados a comprender. Pensamos que el maestro es algo externo a uno. Y, y entonces, y que nos movemos en base simplemente simplemente estamos a la espera de recibir explicaciones. ¿No? Nos conformamos con las explicaciones y quedamos, fíjate que prácticamente todo lo que hacemos es explicar. Otra cosa es cuando, por ejemplo, esta misma conversación, eh, de alguna manera nosotros mismos vamos trabajando internamente. Es decir, este diálogo que estamos teniendo lo estamos compartiendo y vamos caminando con el resto al mismo tiempo, ¿no? Si bien ahora es, entre comillas, una conversación de a dos, pero también puede generar la posibilidad de que cada uno empiece a cuestionar ciertos aspectos. Y el cuestionar tiene que ver también con la capacidad de aprender, hacia el aprender, ¿no? Cuestionarnos. Es que nunca hemos cuestionado, ¿no? O sea, tampoco, o sea, desde el momento de la escuela, nuestra única misión que nos han enseñado es el de acumular información, ¿no? Nosotros, ¿no? Es como un gran depósito, ¿no? Que mientras más información nosotros incorporemos, más, bueno, mejor trabajo estamos haciendo. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, o sea, nunca se nos dijo que no hace falta acumular la información e incluso no se nos dijo cuestionar esta información, a mí no me sirve, ¿para qué me sirve? Ni la guardo en el depósito, la dejo afuera, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate una cosa, hoy
Justamente hablando con una persona me decía que tenía que limpiar de su celular memoria, porque ya no tenía espacio. Tenía que borrar fotos, tenía que borrar mensajes, había acumulado mucho y no se había dado cuenta de todo lo que estaba ahí acumulado y ya le impedía, la acumulación le impedía poder operar, ¿no es cierto? Es como que el smartphone, el celular se había vuelto ya muy pesado y no se daba cuenta. Nosotros nos pasa algo parecido también, es decir, tenemos tantas cosas acumuladas a nivel, digamos, de conocimiento de especie, de conocimiento individual, de lo que nos sucede todo el tiempo, estamos grabando, lo sepamos o no. Eh, y eso opera, digamos, todo eso acumulado interfiere y al mismo tiempo de interferir no nos permite ver de manera directa las cosas, ¿no? Las vemos a través de la acumulación. Por eso que es tan importante en este sentido, quizás si abordamos el tema de la meditación, Claro, claro. que de alguna manera es depurar la mente de todo aquello que ha acumulado, ¿no? Mis experiencias, mi nombre, mis ideas, mis conceptos, mis conclusiones, todo eso está acumulado, ¿no? Todo lo adquirido. Es muy grande. La No sé meditación, cuánto. perdón, sí. No, no, La sí, sí. meditación, nosotros, claro, le hemos titulado incluso Una tierra sin caminos, ¿no? Eso, por supuesto, es bastante fuerte para dentro del mundo espiritual, donde estamos todo el tiempo aprendiendo técnicas de meditación, ¿m? Y vamos yendo a través de distintos espacios, lugares, como para tratar de alcanzar una técnica que nos funcione. ¿M? Acá justamente le hemos colocado el título de que no hay caminos. ¿Cómo es eso? Y esto yo creo que esto también lo quiero ligar un poco a este concepto de Krishnamurti cuando dice, sin la meditación la vida carece de perfume, carece de amor. Entonces es interesante, y acá es interesante escuchar o tratar de entender, por un lado nos mandan a meditar, pero entonces que tenemos que entender primero qué es lo que es meditación, porque acá nos está diciendo que sin la meditación la vida carece de perfume y amor, y sin embargo hacemos todo lo posible para entender y conocer tantas técnicas. Yo imagino, yo el otro día no sé con quién hablé, que me dijo que estaba en la meditación número 135, algo así, ¿no? A partir de este confinamiento, ¿no? O sea, a través, y es justamente, son grupos de, no sé si de mindfulness, etcétera, que se reúnen, todos los días alguien da una meditación distinta y todos los días agarras un camino distinto. Así que, ¿cómo es ese tema de la meditación? A ver si... Bueno, en lo personal, bueno, no es que a uno le guste ser autorreferencial, ¿no? Pero es así. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, había hecho meditación zen, digamos unos cuantos años con un sensei, ¿no? Iba a un dojo, este hombre era japonés, era de la escuela Soto, dentro de lo que es el budismo zen. Eh, y bueno, había que entrar dentro de lo que es una disciplina muy estricta, ¿no? La postura justa, la respiración justa, a ver, la tensión justa, ¿no? Era detrás de todo ello había un esfuerzo, aunque uno se diera cuenta o no, pero había un gran esfuerzo estar en una postura X cantidad de horas, ¿no? Y si no tenías la postura justa, capaz que te daba con el kyosaku, que es una especie de espada, y todo eso, ¿no? Y después se hacían otras ceremonias como el jinking y estas cuestiones. Y aunque estaba la premisa de que todo eso que uno hacía era sin beneficio, decía él, ¿no? Sin la búsqueda de ganancia o de beneficio. Pero había un beneficio. Dentro de toda esa, digamos, intencionalidad de sentarse, esperar, detrás de eso había
una idea a alcanzar. Estaba uno dentro del devenir, que también en algún momento sería interesante ver esta cuestión. Claro, cuando Krishnamurti expone el tema de la meditación, este enfoque no tiene nada que ver con toda la idea que tenemos de meditación. No tiene que ver, como bien vos decís, con un método, con un sistema. Tiene que ver, Krishnamurti está hablando de un estado de meditación de la mente, que ya digamos, es una capacidad que tiene, digamos, que tenemos de por sí, pero no nos hemos dado cuenta de ello. Entonces, el querer alcanzar un determinado estado, ya de por sí tendríamos que cuestionarnos quién quiere alcanzar un determinado estado, porque puede ser que el meditador que está dentro de uno, el ego en este caso, está jugándonos una treta nuevamente, ¿no? Está procurando realizarse, procurando alcanzar algo, procurando, digamos, devenir en otra cosa. Krishnamurti habla de algo totalmente diferente, habla de que la meditación viene a uno cuando la casa está en orden, cuando se ha establecido un orden. Y así todo tampoco hay garantías, porque si yo pongo la casa en orden con la idea de que venga la meditación hacia mí, también sería parte del mismo truco, ¿no? Entonces, quizás lo más importante es acá darnos cuenta que cualquier cosa que hagamos intencionalmente o de manera consciente, darnos cuenta que es un truco. Es solamente un truco. Pero eso lo tiene que descubrir cada uno, no es que uno está dando una conclusión o un concepto. Que cada uno vea esto. Es más importante darnos cuenta del desorden en el que vivimos que el tratar de tener la mente en silencio. ¿Se entiende? Se entiende. Y total, total. Y vos sabés que, Daniel, me recordaba cuando comentabas tus trabajos Zen, que vos sabés que yo cada vez que yo soy muy poco disciplinado y cada vez que entro en culpa y quiero volver a la disciplina, siempre en la casa está lleno de zócalos y siempre me recuerdo que vos me dijiste, estuve 7 años mirando el zócalo y estoy ahora. Y, Sí, eso, sí, sí, sí. y entonces ahí me detiene la búsqueda de la disciplina, ¿no? Lo digo como algo gracioso, pero también algo en serio, ¿no? Como que hago como un stop, ¿no? Decir, bueno, está bien, voy en búsqueda de algo, y ahí te quería también hacer algo autorreferencial, para todos también los que me escuchan, que cuando yo descubro a Krishnamurti, bueno, fue muy divertido. Yo, por supuesto, había escuchado algunas cosas, pero yo me acuerdo que cuando me llegó a mis manos un libro de Krishnamurti, me acuerdo que estaba en una librería y había una señora leyendo Krishnamurti, me llamó la atención y yo le hice una pregunta, ¿cómo está ese libro? Y me dice, ay, mira, yo hago lo mismo todos los días hace mucho tiempo. No entiendo absolutamente nada, pero me siento tan bien. Ese ha sido, ese ha sido el primer encuentro con Krishnamurti. Y después cuando me animé a comprar el libro, que la señora no entendía, y empecé a leerlo, y fue muy gracioso porque justo tenía un viaje a la India, y tenía en toda la zona de Punjabi, y me acuerdo que me inspiraba mucho leer Krishnamurti dentro de los templos, era algo muy divertido. Iba a los templos y me ponía a leer Krishnamurti. Y debo reconocer, y esto sí lo comparto, creo que lo hemos compartido juntos, que para mí fue muy duro conocer a Krishnamurti, o sea, fue durísimo. Yo creo que fue una de las cosas más duras que me pasó en mi vida, porque estuve también no mirando el zócalo, pero sí haciendo muchas otras cosas, y, y tenía tantas herramientas de que agarrarme en situaciones complejas, que cuando sí conocí a Krishnamurti, me di cuenta que me las sacó a todas, ¿no? Me dio como un palazo con eso. Sí, 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 sí. Lo que pasa también es que es curioso porque cuando uno mira realmente y te das cuenta que en el futuro no hay nada, que el futuro es algo ilusorio, que el buscador no tiene, digamos, razón de ser.
Hay un momento que no hay lo que buscar en el futuro, todo está en el ahora, pero no como un concepto, sino darse cuenta que si la felicidad existe no puede estar en el futuro, tiene que estar en el ahora. O si la paz existe, no está en el futuro, tiene que estar en el ahora. Es algo matemático, es algo lógico, o lo que sea, ¿no? Quiere decir que cuando uno depura la mente de toda la idea de futuro, que en el futuro voy a llegar a hacer algo, o voy a devenir en otra cosa, cuando no existe el futuro psicológico, me refiero, y te das cuenta que no hay lo que buscar y que todo está en el ahora, es el primer paso y quizás es el último paso, es la meditación en sí, porque ya estás libre del futuro. Hay libertad, no estás cargando con el pasado. Te das cuenta realmente en el campo interno que solamente existe esto que no sabemos qué es, que lo llamamos el ahora. Y que la meditación, perdón Dani, o sea, la meditación en sí, Sí, no sé sí, si estás de acuerdo conmigo, la meditación en sí no es un verbo. O sea, nosotros tomarlo como verbo, yo lo considero hasta erróneo, ¿no? O sea, el meditación es un estado, o sea, no, o sea, ya la acción de meditar ya tiene un concepto de búsqueda, ¿cierto? claro. Porque en general ese es el viejo patrón, que pensamos que a través de la meditación vamos a alcanzar el satori o el samadhi o la iluminación, o que todo eso está en el futuro. Pero Claro. eso no puede estar en el futuro. Un insight total, me refiero, tiene que estar en el ahora. No puede estar en el futuro. Porque si yo hago un esfuerzo en pos de iluminarme o de tener un insight o de alcanzar el satori o lo que sea, eso da forma, es el movimiento del meditador en búsqueda de, ¿no? Y se está moviendo en base a zanahorias, como se dice habitualmente, persigo zanahorias psicológicas, Claro, claro. ¿no? Claro, Como el burro que persigue las zanahorias, sí. claro, el meditar es algo netamente presente, es algo que obviamente nunca se puede buscar, porque en definitiva caes en este juego, en esta trampa, y bueno, justamente lo que habíamos comentado, ¿no? Que, claro, deja de ser un verbo, ¿cierto? O sea, yo no puedo meditar, y meditar ya es un estado en el cual en este momento nosotros entiendo que estamos todos en un estado meditativo en el momento que estamos, y tratar de ayudarme a entender, estamos todos cuestionando ya lo que es digamos, la meditación podría estar o sea, acompañada de ese instrumento, perdón por utilizar esa palabra. Sí, 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 pero se entiende. La meditación, como digamos, no es que uno lo ha leído o lo ha escuchado, pero también lo ha comprobado, que la meditación es algo que incluye todas las actividades de nuestra vida, no es algo aparte de la vida. Por eso es un estado. Pero dentro de ese estado hay una libertad total con toda la idea de lo que debo o no debo, ¿no? De lo que debería y no debería. Estoy libre de lo que debería hacer o de lo que no debería hacer. ¿Comprendés? No hay un juzgarme en la meditación. No hay, es un estado, no me gusta la palabra, pero otra no encuentro, es un estado de contemplación y de percepción de sí mismo natural, en el cual no hay un esfuerzo. Me doy cuenta de mi ruido interno, me doy cuenta del caos, me doy cuenta de mi mezquindad, de mi aburrimiento, de mi tedio. Es un darse cuenta permanente, donde no hay ningún movimiento para cambiar algo, simplemente es el acto y el arte de ver y de comprender eso, porque eso soy yo. No te olvides que la meditación está íntimamente ligada a lo que es el conocimiento propio, el conocimiento de uno mismo, no el conocimiento de Buda o de Krishnamurti o de Claro. Cristo, es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando veo que surge algo, eso que veo que surge soy yo, no soy diferente de eso. Eso es lo que dice Krishnamurti y uno podrá comprobar si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Acá, Eh,
Acá nosotros, Sí, entonces, acá podemos incorporar el concepto del el observador que no juzga, el observador sí. permanente. Bueno, lo que pasa que entramos en un terreno que es muy complejo. Hay un ver, por ahora podemos decir que hay un ver que no es mío. Eh, es decir, hay un observar que nosotros lo único que hemos, digamos, cuando vemos algo en general, lo vemos a través del pensamiento, a través de la verbalización interna, a través de las palabras. Este es el ver que nosotros conocemos y que es el ver a través del yo, a través de mí. Y cuando digo a través de mí, veo las cosas a través de mis opiniones, de mis prejuicios, veo las cosas a través de mis conceptos, de mis conclusiones, pero el estado de ver, en ese estado es como que no estoy viendo las cosas a través de mi condicionamiento o a través de todo lo acumulado. Es como que hay un ver limpio, que no es mío. Digo, no es mío porque no es del yo, porque está libre del... ¿no? Eso es como lo que inclusive hay un título de un libro que es Observación sin el yo, que es la percepción directa. No hay, eh, ¿cómo decirte? En lo que estoy viendo no hay análisis, no hay interpretación, no hay nada de esto. Estoy viendo las cosas de manera directa sin la necesidad de las palabras. Claro, como son, ¿no? Él decía eso que Como son realmente. porque dice que Como, en general vemos las cosas como somos, decía Krishnamurti, vemos las cosas como somos, no como son, ¿no? exacto. ¿Sí? Imagínate, para dar un ejemplo, supongamos que yo nazco en, no sé, un país budista o en un país islámico o en un país de cualquier religión, pero por nombrar alguna. Supongamos que nazco, no sé, en un país de una profunda raíz islámica y me educan en base a esa raíz. No digo que esté mal ni bien, pero yo voy a ver las cosas y la vida a través de ese condicionamiento. Voy a ver a la mujer a través de ese condicionamiento. Voy a ver a otra persona que pertenece a otra nacionalidad o otra religión a través de la idea que me inculcaron. Entonces yo vivo la vida en función de eso. Hasta puedo llegar a cometer una acción pensando en que voy a estar el día de mañana con Alá, sentado al lado de Alá, o Ujú. de quien sea. Claro. ¿Comprendes? Sí, sí. No digo que esto suceda, pero digamos, estas cosas suceden en el mundo, Es que, ¿no? bueno, la religión, bueno, todas las religiones, ¿no? O sea, se basan en preceptos, ¿verdad? Y son preceptos que están siempre basados en una idea de valores, los cuales, a través de poder ver las cosas, no hay juicios, no hay valores, ¿no? Por eso es interesante, si te parece, tocar un poquito el tema de la religión, bueno, eso es lo que, la religión, lo que por un lado está la deidad, ¿cierto? La deidad o la persona o el gurú o como quieras denominarlo, y por otro lado están sus seguidores, lo que son sus devotos. Ahí evidentemente nunca va a haber una observación clara. Y yo te quería preguntar, Daniel, ¿cómo ves? Yo estoy viendo, por ejemplo, cada vez más, estoy viendo mucha disidencia de la ortodoxia religiosa en todo sentido, cristiana, judía, etcétera, ¿no? Veo mucho escape y siento que se está concentrando, ¿verdad? Para no patear el tablero, como decimos acá en Argentina, en lo que es el reformismo, ¿verdad? El reformismo pero bueno, sigue teniendo, por supuesto, valores, etcétera, mandamientos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo está eso? Y después me gustaría hacerte una teoría un poco loca sobre una nueva religión que yo creo que se está desarrollando mucho más fuerte que todas estas religiones reformistas, ¿no? Es un tema muy quizás complejo, pero podemos ir para cortar camino. Cualquier religión que esté basada en la creencia, y lo pongo como pregunta, está basada, digamos, ¿qué significa que esté basada en una creencia?
o en un dogma, ¿significa, por ejemplo, que yo no cuestiono? ¿Significa, por ejemplo, que simplemente obedezco a aquello que me inculcaron? O la religión no tiene nada que ver con todo eso. Es decir, si la religión, un hombre, cualquier ser humano, tiene digamos, ya de por sí, eh, algo que tiende a una comunión con el cosmos, con el orden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Eh, es posible que un verdadero hombre religioso no pertenezca a ninguna religión. El hombre verdaderamente religioso no pertenece a ningún dogma, a ninguna creencia. Quizás ese es el punto de partida, porque si es a través de una ideología religiosa o lo que sea, que yo necesito un intermediario para alcanzar eso que yo creo que es Dios, posiblemente estoy moviéndome dentro del campo de lo ilusorio. ¿Comprendés? Es un tema, y por más que haya religiones que sean más modernas que otras o que tengan su raíz en la tradición, y sobre esa tradición ha habido reformas, cambios, pero sigue estando dentro del viejo patrón, aunque uno lo vea como más moderno, ¿no? O sea, vale la pena aclarar que cualquier religión que esté basada en la tradición, eh, en definitiva, está distorsionando el ahora, porque si Dios, la palabra Dios, o la palabra que sea, existe, si tiene que existir, como decíamos antes, tiene que existir en el ahora. No puede ser, digamos, el trasfondo del pasado. Fíjate que la palabra tradición significa transportar el pasado al presente. Ujú. Ese es uno de los significados, traditare, transportar. Eh, ¿Y qué significa transportar el pasado al presente? Que yo me remito a hacer todo lo que de alguna manera, lo sepa o no, me impone la sociedad o me impone la religión en la que me han educado. Y yo veo las cosas a través del pasado, no lo estoy viendo a través de una mirada directa. Con esto no estoy diciendo ni afirmando que Dios existe o no existe. Digo que el sentido de religiosidad posiblemente tenga que ver en principio cuando hay un despojo total de todo lo que es la tradición. Porque hay otra cosa curiosa, la tradición también significa traición al presente. Es Perdón, un ¿puedes significado. repetir? Sí, ¿Traición? la palabra tradición Sí. también tiene una acepción que significa traición a la hora o traición al presente, porque tiene la misma raíz, tradición que traición. Wow. Tiene la misma raíz. Pero bueno, Sí, nada, no, 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 muy, muy bueno lo que decís. Vos sabés que yo lo que pienso también que esa tradición, ese pasado, a nosotros, claro, yo pienso que la base de las religiones es, más allá de lo que también ha pasado, de generar el miedo, el temor, etcétera, ¿no? Con miedo a lo que nos puede llegar a pasar, siempre tiene que ver con la contención, ¿no? Nosotros necesitamos contenernos, ¿no? Como necesitamos contenernos con nuestros padres, con personas muy queridas, o sea, siempre necesitamos, nuestra pareja, siempre necesitamos un resguardo. Y creo que las religiones, fíjate, nosotros del budismo se hizo una religión, o sea que Buda hoy en día no podría creerlo, del budismo se hizo una religión. Me imagino que debe haber krishnamurtismo también, ¿no? Si no te das cuenta, también, o sea, yo mismo a veces con Krishnamurti me doy cuenta, hey, ojo, hasta dónde estás leyendo la Biblia. O sea, qué bien que lo puedas plantear el tema, porque en el fondo el pensamiento tiende a dogmatizar cualquier mensaje, digamos, cualquier mensaje que tenga conexión con una fuente real o verdadera. Lo digo por el budismo o por el cristianismo o también, digamos, que en su esencia tiene
la verdad. Supongamos que decimos que el mensaje del Buda, y después uno penetra en el campo del mensaje del Buda, aunque muy bien no lo hemos recibido de primera mano, pero podríamos decir que tiene su base en algo verdadero, el mensaje del Buda, ¿no? Por tomar este ejemplo. Ahora bien, supongamos que yo simplemente me quedo en la repetición de los mantras, o me quedo en la repetición de lo que dijo el Buda. Bueno, ahí se convierte el dogma, ahí el mensaje que es verdadero, el pensamiento lo toma y lo transforma en un dogma. Claro. Entonces nacen las ceremonias, nacen los mitos y todo eso. A propósito de esto, hay una anécdota, yo muchas veces la comenté porque inclusive en una charla que tiene Krishnamurti con Popul Hayakar, hace referencia a esta historia que se conoce en India, que es que el Buda, después de haberse sometido a muchas privaciones, después de haber hecho ayunos, etcétera, etcétera, ya cansado después de tanto buscar, en un momento no da más, cae rendido y se sienta debajo del árbol, del boj, ¿no? Y en el momento que él suelta toda la búsqueda, en ese momento se produce la iluminación. Tomalo con pinzas esto que estoy diciendo. La anécdota tiene mucha más profundidad que esto que estamos conversando. Pero ¿qué sucede? Que justamente se produce la iluminación cuando el Buda deja de buscar. Cuando cae rendido. Es como si te dijera, el pensamiento se cansó, llegó a su fin, se silenció y en ese momento se produce un estado de iluminación ahí. Ahora, ¿qué pasa? Vinieron los seguidores y copiaron el último gesto. La última postura copiaron. Entonces, todos adoptan la postura, se quedan así, pensando que se van a iluminar. No han visto que hay todo un trasfondo detrás de eso. ¿Se entiende? Quedan en la repetición. Es como si, de alguna manera, uno observa que simplemente están repitiendo algo esperando que suceda algo a través de la repetición. Entonces uno empieza a decir, uy, hoy me senté y logré la paz. O capaz que se relajó un poco más. Pero es como hay todo un esfuerzo detrás por alcanzar algo. Eso no es meditación. Y es que ahí también es interesante la palabra esfuerzo, la que vos estás destacando, porque tenemos una cultura del esfuerzo. O sea, nosotros para alcanzar la paz, ¿ok? Es un premio, y es un poco ridículo, ¿no? Que vamos a alcanzar la tranquilidad cuando nos esforcemos muchísimo. O sea, estamos tranquilos, ¿verdad? Salimos a esforzarnos para poder alcanzar algo que ya estábamos inicialmente, ¿no? Es medio desopilante. Sí, la paz como si fuera un premio. La paz como si fuera un premio. Ahora, pero la pregunta sería, si uno, de manera muy sencilla, si uno pondría la pregunta y decir, ¿dónde está la paz? ¿Dónde se encuentra la paz? ¿Qué responderíamos? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? ¿Dónde está la paz? ¿Es algo externo a uno? ¿Estamos pensando y deseando que se dé la paz en un, no sé, en el mundo externo, o cuando en el fondo nosotros mismos nos damos cuenta que la paz, y buscamos la paz a través de la meditación, supongamos? Bueno, a través del esfuerzo, ¿no? Bueno, nosotros ya en el mundo espiritual, yo mismo me doy cuenta que yo trabajo a veces con un dogma que yo soy la paz. Yo soy la paz, ¿no? Entonces, no veo, yo soy la paz. Entonces, también lo repito como un mantra, ¿no? Y es interesante lo que vos decís, ¿no? Porque va mucho más allá de eso, va mucho, mucho más allá de una afirmación que repita como un mantra, que yo soy la paz, que yo soy eterno y soy la paz, ¿no? Con todo respeto, te voy a decir esto. Imagínate, y además porque lo he visto, ¿no? Pero imagínate que vos tenés un loro
y le enseñás a decir yo soy la paz Sí. al loro. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, tenemos Y eterna, como, y eterna. claro, podemos quedar ahí en la repetición y simplemente repetir eso, ¿no? Sin que eso tenga ningún significado. Yo he visto una vez un loro que te rezaba el Padre Nuestro, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, no, de ahí a que lo entiendes otro tema, pero podemos quedar en la repetición de cosas, de muchas cosas, así. Repetimos infinidad de cosas, consciente, inconscientemente, y no las cuestionamos. Y ahí están quizás nuestros agarres, ¿no? Parte de nuestros agarres, de nuestros apegos. Nuestra, Me gustaría utilizar un poquito más la palabra, que no sé si hemos hablado mucho de lo que es el concepto, creo que sí, por deducción llegamos a libertad, pero es algo que siempre Krishnamurti habla muchísimo, ¿verdad? El concepto de libertad, ¿no? De la verdadera libertad. Daniel, nos puedes compartir un poquito ese concepto de libertad? ¿Cómo sentirnos realmente, cómo sentir la libertad, ¿no? Y que no sea un dogma, ¿no? Porque también puede ser un dogma, ¿cierto? O sea, pues yo puedo ser, ¿no? Un peregrino de la libertad, ¿no? Yo te digo una cosa, cuando vos me haces esta pregunta, yo mismo digo, no lo sé. No lo tengo, no lo sé. Lo que sí podemos, que cuando llega la pregunta, es como que si la miraras siempre como si fuera la primera vez. Porque si yo te diera una definición o una explicación de lo que es la libertad, simplemente estaría haciendo lo del loro, estaría repitiendo algo que tengo en la memoria y doy una definición. Y entonces uno dice, sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Pero si, por ejemplo, cosa que yo entiendo que también no es sencillo en este contexto, pero si realmente cada uno de nosotros nos preguntáramos qué es la libertad, para, ¿no? Y ver sin apoyarnos en ningún concepto conocido, en nada que provenga de la memoria, digo, porque si no, es fácil responder. Para no caer justamente en eso, darnos cuenta que la respuesta tiene que ser una respuesta que no provenga de la memoria, que no provenga de lo conocido. Es cierto, ahora uno podría decir que de por sí muchos creen que la libertad es hacer lo que uno tiene ganas, si yo quiero ahora me voy, si quiero ahora irme a pasear me voy, si quiero comer algo, o sea, yo podría decir que eso es libertad. Pero si voy un poco más a fondo, tendría que comprender verdaderamente que para ser libre, lo que sí sé que no puedo depender de nada. O sea, quizás es más fácil ver de qué cosas dependo, Claro. psicológicamente hablando. Entonces, desde ese lugar podríamos llegar a ver entonces qué es la libertad. Primero comprender mis dependencias psicológicas, Ujú. mis agarres, mis apegos. Darme cuenta, es más posible hablar de mis apegos que de lo que es la libertad, porque si hablaría de la libertad estoy hablando de algo que supuestamente yo vivo y sé lo que es. Claro. Y, y si uno es honesto, se da cuenta que ese es un tema que uno tendría que planteárselo, y eso es meditación. Es decir, meditar sobre la libertad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora podríamos decir que es parte de la meditación, en el sentido de que estamos pensando, entre comillas, o estamos indagando o preguntándonos qué es la libertad. Y también es interesante saber que es también darnos cuenta de nuestros propios límites, ¿verdad? La misma libertad. Sí. Fíjate una cosa curiosa, la libertad pareciera, me acuerdo porque esto lo escuché de muy chico, eh, y de alguna manera siempre te invita a repensar en las cosas, ¿no? Eh, Escuché de muy chico una frase que era de Pitágoras. A mí siempre me gustaba mucho la matemática y todo eso. Y me acuerdo que había una frase de Pitágoras que decía así, que los planetas tienen la libertad de sus órbitas. Eso solo.
habla un poco más, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. significa que y mientras uno respete la libertad, digamos, de lo que está diseñado eh, en el sentido que lo estamos conversando, genera un orden. Cuando hay una comprensión de la libertad de uno, eso genera un orden, porque uno respeta ese orden, respeta la libertad de su órbita, comprender la libertad de la órbita. Nosotros somos también como planetas. Si no respetamos la libertad que tenemos dentro de las órbitas, se genera otra cosa que se llama caos, Ujú. que es el desorden. Desorden interno produce desorden externo, y orden interno conecta con el orden externo. Es como que uno estaría en sintonía con el orden del universo, por eso es la palabra cosmos, ¿no? Cosmos es básicamente, significa orden. Nosotros tenemos cierto prejuicio con la palabra orden, pero lo estamos planteando en este aspecto, la importancia de comprender lo que significa poner orden dentro nuestro. Entonces, vamos a comprender lo que es la libertad. Y un poquito por eso también, hablando de libertad, claro, la libertad está liberada de los miedos, ¿no? De los temores. Por eso Krishnamurti también nos motiva mucho a todo lo que temas, hacelo, ¿no? O sea, que te expone, te empuja, ¿no? O sea, para perder Sí, justamente. sí, 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 sí. Bueno, lo que vos estás diciendo tiene que ver con esto que decíamos antes. Si la base desde la que me muevo es el temor, o Mm, sea que toda mi vida fue armada desde el miedo o desde el temor, ahí no hay libertad. Quiere decir que el que diseñó mi vida, por decirlo de alguna forma, fue el temor o la búsqueda de seguridad. Todo lo que hice en mi vida fue en base a asegurarme, ¿no? Detrás. Entonces ahí no puede haber libertad. Va a haber siempre el temor de la pérdida o el temor de que ¿no? Estoy moviéndome y siempre estoy tratando de asegurarme. Ese es el yo, ese es el movimiento de la corriente, ¿no? En la que estamos ahí, sí, tratando de asegurarnos todos, nos movemos desde ese miedo, que claro. en definitiva genera un estado de insanía, ¿no? La libertad, como decíamos, no puede estar en el futuro. La libertad no puede estar en el pasado. La libertad necesariamente tiene que estar sí o sí siempre al comienzo al comienzo. No puede estar, la libertad no puede estar al final de la vida. ¿Viste? O sea, no es un proceso en el tiempo, que yo voy a tratar de ser libre, ¿no? Si me logro desapegarme, y todo eso es tiempo psicológico. Claro, es que yo creo que lo que va es no tanto lanzarse a lo desconocido, sino dejar lo conocido. Repetí esto último, Pablo, Sea, no, nuevamente, que no no es... tanto, no tanto lanzarnos hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, ¿verdad? Sino es dejar, o sea, dejar todo lo conocido. Y es lo que nos da seguridad. Sí, 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 sí. Bueno, eso se dice, ¿no? No es miedo a lo desconocido. No puede haber miedo a lo desconocido porque no lo conocemos. No puedes tener miedo a algo que no conoces. En realidad es miedo a perder lo conocido, como se dice habitualmente. Ese es el problema. Sí, sí. Yo siento, Daniel, que el tema que siempre somos unos eternos demandantes de religiones y por eso que tenemos tantas religiones en simultáneo, ¿no? Porque nosotros dentro de la misma familia hay una religión, ¿no? Hay todo una escala, hay dogmas en empresa, ¿no? O sea, se crean ciertos vínculos, ¿no? Con determinada línea, con determinado jefe, con determinados empleados, hay permanentemente y yo veo que siempre con la búsqueda justamente de eso, de tratar de desarrollar más que desarrollar es sentir esa confianza que a mí me dé tranquilidad que estoy en lo conocido, por ende tengo alguien que me cuide. Yo siempre digo que somos como los eternos buscadores, bueno, esto los psicólogos se hacen siempre una fiesta bárbara, ¿no? O sea, siempre estamos buscando, viste, la protección de papá y mamá. O sea, yo te lo relaciono mucho con el tema hoy en día de lo que es la enfermedad del like, ¿no? La enfermedad del like y de la popularidad, ¿no? O sea, estamos
fíjate esto de los seguidores, ¿no? Cuando hablamos de seguidores o los gurúes, es interesante porque Facebook, cuando vos llegas a 5.000 amigos, ya no te deja tener más amigos. Y automáticamente todos tus amigos pasan a ser seguidores en una página. Y ahí, Sí. y es interesante cómo tenemos tantas religiones en simultáneo, porque cada persona que yo sigo, cada organización que yo sigo, cada influencer que yo sigo, pasa a ser una religión, pasa a ser una relación netamente devocional, pues por algo lo estoy siguiendo. Y cada una de esas tiene sus propios principios. Entonces yo digo que este mundo de la conexión a través de redes sociales, yo creo que nos va a perjudicar muchísimo, muchísimo desde justamente esta conexión de libertad. Cada vez estamos más esclavos de todo eso, no solamente de uno, de miles de religiones. Yo creo que el gran poder de las religiones tradicionales están perdiendo justamente con esta gran religión que son las redes sociales. Bueno, sí, un partido político puede ser una religión, la tecnología puede ser una religión. ¿En qué medida? En la medida que yo creo que a través de eso voy a obtener seguridad porque pertenezco a un grupo o porque creo que me va a dar cierta estoy dentro del sistema, dentro de la Matrix, como se dice. Uh -huh. Todo eso da cierta seguridad. Uno, en el inconsciente o en el consciente hay miedo de salirse de la Matrix o del sistema o de la corriente, ¿no? Ahora, acá se abre un tema muy interesante porque es cierto que el mismo pensamiento se mueve en base a lo virtual. No hay un contacto real no hay contacto, todo es virtual y cada vez eso se va afianzando más, ¿no? Es decir, creemos, fíjate, ya utilizo la palabra creemos, que estamos en contacto, pero no hay contacto, no hay contacto real, no hay contacto humano, no, contacto internamente me refiero. No es que tenga que haber contacto físico, pero un contacto interno, es decir, el pensamiento lo que hace es moverse dentro de un campo que es imaginario, donde creemos que estamos conectados, donde creemos que estamos seguros, donde creemos que ahí obtenemos el confort y ahí nos quedamos dormidos, ¿no? Es un tema muy amplio este. Entonces, todo aquello que está basado en la creencia, las religiones, estamos hablando en el sentido ordinario, todas están basadas en la creencia. El dinero también es una religión, desde ese lugar, porque yo puedo creer que a través del dinero voy a ser feliz, ¿no? Entonces me voy a mover en base a eso. Cualquier cosa en la que yo crea, si yo creo que me va a dar la felicidad el estar con determinada persona o que voy a tener determinada casa y creo que eso me va a dar felicidad, sigo estando en el campo de lo imaginario, en el campo de lo irreal. ¿No es cierto? O sea, me podrá dar, sí, ciertas comodidades, pero no puedo confundir esas comodidades físicas o de decir que con la palabra felicidad. No sé lo que es la felicidad, pero sea lo que sea, no lo puedo confundir. No, pero generalmente confundimos que tal cosa me va a dar felicidad. Una creencia No, la me va a dar virtualidad te la da. felicidad. La virtualidad te la da. Vos estás con baja autoestima, te pones una foto linda en Facebook y empieza y ya directamente, o sea, fíjate tú, es increíble, o sea, directamente lo bien que nos hace ver los likes, ¿no? Y esto también yo digo, lo importante que se hace una religión a través de la cantidad también de seguidores, ¿no? Y eso el otro día lo hablábamos con Torralba el sábado pasado sobre lo que es lo que es el volumen, ¿no? O sea, es como que la cantidad, evidentemente, yo siento que cada vez va más en detrimento de lo que es la calidad. Y hoy en día, la calidad con pocas personas conectadas, perdón, la cantidad, digamos, todo lo que es el trabajo que tú puedes desarrollar con pocas personas conectadas, no tiene ningún tipo de valor hoy en día. No, bueno, todo lo importante, no importa lo que sea, está basado en la cantidad, eso es cierto, ¿no? O sea,
una persona, no sé, hizo un determinado chiste y lo subió a la red y tiene 10 millones de seguidores, o sacó un tema, es decir, como que todo se mueve en base a la cantidad. Eso es así, lamentablemente es así. ¿Qué valor tiene en esta sociedad algo que realmente sea genuino, que que esté ligado a eso que podemos llamar verdad? ¿Sí? Porque cada palabra, si yo utilizo la palabra libertad, si utilizo la palabra verdad, si utilizo, esa palabra tuvo que haber nacido en algún momento en base a una percepción, en base a un hecho, Sí. no en base a una idea o en base a un concepto. Quiere decir que alguien captó algo que vio y designó, le puso un nombre. Pero quiere decir que esa palabra existe, no es imaginaria. Claro. Lo que señala la palabra, quiero decir, ¿no? Porque la palabra no es la cosa, pero lo que señala la palabra, de alguna manera, tiene que ver con eso. Pero en general, nosotros vivimos, y esto sería interesante de ver y comprobarlo, si nos estamos moviendo siempre dentro del campo ilusorio, de las ilusiones, porque prácticamente toda esta sociedad está basada en lo ilusorio. Si a vos te dan, o en lo falso, si se quiere, ¿no? Si a vos te dan un billete falso y te dan uno verdadero, tenés que tener mucha percepción o tenés que tener esta capacidad de ver para darte cuenta lo que es falso de lo que es verdadero. Lo mismo en la sociedad. Cuando has comprado algo que es falso, un valor falso, o lo que sea, ¿no? Esto es lo mismo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Así que bueno, yo por ahí quería, bueno, y esto lo quería cerrar también un poquito, nuestro encuentro del diálogo, para invitar a los demás también a sumarse. Es que, claro, y también todo esto genera muchísimo ruido, ¿m? Toda esta ¿no? Esta hiperconexión, esa hiperconectividad, lo que hace es generar tanto ruido que estamos lejos de lo que es la mente silenciosa, ¿no? De lo que Krishnamurti decía, eh, la ausencia de revelaciones, ¿no? Porque evidentemente estamos ese ejemplo que vos colocaste del celular me encantó, ¿no? Porque qué interesante, incluso colocarnos como ejercicio, bueno, ya estoy creando un sistema, ¿no? que, cuando, que cuando tenemos ya el celular, que lo tenemos tomado y que necesitamos sí o sí empezar a eliminar y empezar a saber de que, no, más que eliminar para que siga entrando y acumulando información, ¿verdad? Es justamente, bueno, hacer un buen stop, porque lo más loco, que las tecnologías lo que están buscando es cada vez podamos tener mayor cantidad de acumulación de información. O sea, ¿para qué sirve la tecnología hoy en día, los celulares, las computadoras? Bueno, crear cada vez más y más y más espacio para que cada vez podamos tener más y más, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Lo hablo como paralelismo. Sí, Así que no sé. sí, bueno, este ejemplo me lo había dado una querida amiga, el del celular, y yo cuando lo escuché también me pareció que era un buen ejemplo. El tema de darnos cuenta quizás que la meditación, y esto uno lo puede leer, que la meditación es la depuración de todo lo que se ha acumulado en la conciencia, ¿no? En todo lo que de alguna manera, por eso la meditación es como el el vaciado de todo el contenido, de todo lo acumulado. Uno está acá hace millones de años como ser humano, Ujú. aunque no nos demos cuenta. Heredamos todo un bagaje o todo, digamos, un trasfondo, ahí está el miedo, está el temor, la desesperación, la búsqueda de seguridad. Eso es algo que nosotros como seres humanos, cada generación, la búsqueda de poder, la búsqueda de reconocimiento, la necesidad de realización, todo eso, ese movimiento le seguimos dando continuidad. Por eso es tan importante darnos cuenta de eso. Entonces ahí quizás descubramos lo que signifique ser libres. Ten en cuenta una cosa también, ¿no? En esto no somos expertos,
y estas cosas las tenemos que corroborar, lo que nosotros mismos vamos diciendo y hablando, porque en el fondo vamos viendo las cosas sobre la marcha también. No es que vamos a estar simplemente repitiendo cosas que han repetido otros, ¿no? Porque sería también engañarnos a nosotros mismos en ese sentido. No seríamos honestos con nosotros mismos. Exactamente. Así que bueno, eso es un principio también de lo que es la libertad, primera y última, como diría Krishnamurti, no hay otra. Gracias, gracias infinitas, No, por favor. amigo Daniel. Entonces, si me permites un minutito, vamos a entonces abrir el espacio a las personas que nos acompañan. Claro